Bien, buenas tardes. Y muchas gracias por la asistencia porque esto tiene mérito 3 pisos caminando, ¿eh? Y recuerdo que hay que bajarlos también, pero con más tranquilidad. Vale, muchísimas gracias por estar aquí. Bien, hoy nos reunimos en el ciclo de conferencias sobre Jorge Juan, en tiempos de Jorge Juan, y hoy tenemos el placer y el honor de tener a Gabriel Segura Herrero con la temática Señoríos nobiliarios en el Vinalopó durante el siglo XVIII. Pero, ¿quién es Gabriel Segura? Es una persona de Elda, muy de Elda, pero muy vinculado a Novelda. Gabriel Segura es licenciado. 50% de ADN. El Segura, ¿eh? El Segura. Bueno, todavía hay que por descubrir el escudito que tenemos en San Pascual si es de tu familia, ¿eh? Si estás ennoblecido, ¿eh? Bueno, el caso que Gabriel es, licenciado en Historia, arqueólogo profesional, es decir, que trabaja de arqueólogo en empresas y, tiene su propia empresa también, y aparte es cronista oficial de la villa de la ciudad de Elda, ¿vale? Me he ido a villa, te he quitado un puntito, ¿eh? Vale. Pero hace muy poco es miembro numerario fundador de la Real Academia de Cronistas Oficiales de la Generalitat de la Comunidad Valenciana. Y que además hicieron un acto de entrega que lo seguí en la lonja, ¿era? En la lonja de Valencia. Él ha hecho, aparte, ha sido durante muchísimos años el presidente del CEL, del Centro de Estudios Locales El Vinalopó. Ha publicado en distintos medios libros, revistas, artículos, etcétera. Es un gran conocedor de nuestro Valle del Vinalopó, sobre todo de nuestra historia, desde tiempos pretéritos prácticamente hasta ahora. Actualmente es profesor de la UNED de Elda, de un aula que no recuerdo ahora el nombre, pero del aula. Y por supuesto, su larga, entre la gente que lo conocemos, tenemos muy valorada su opinión y está considerado como uno de los sabios del Valle del Vinalopó. Es así. Cuando quieres algo de referencia, preguntas a Gaby. Aquí tenemos a gente de Elda y sabe muy bien lo que estoy diciendo, que es verdad. De todas formas, sin más dilación, pasamos ya a los señoríos nobiliarios en el siglo XVIII del Vinalopó. Gracias, Gaby. Ahora. Pues muchas gracias, José Luis, por tus palabras de cariño, ¿eh? Y muchas gracias a todos por la asistencia en esta tarde tan complicada, ¿no? Es decir, 2 manifestaciones me he cruzado por la calle de Novelda y digo, bueno, ¿esto qué es? Más luego aparcar, más luego subir en ascensor. Pero bueno, que denota que tenemos edad, José Luis, ¿eh? Porque yo veía a los chicos y chicas que estaban subiendo y bajando a la biblioteca como gacelas. Y yo con la lengua afuera. Bueno, pues muchas gracias por asistir esta tarde de jueves a conocer una de las parcelas de la historia del siglo XVIII en el Vinalopó, que como comentaba aquí también con el amigo David, el año pasado también tuve el honor de participar en las primeras jornadas, en el primer ciclo de conferencias en tiempos de Jorge Juan, y además tuve también la suerte de impartir una conferencia similar, pero en la propia casa natal de Jorge Juan en el Fondonet. Y entre todas aquellas diapositivas, entre las 35 o 38 diapositivas que habían donde repasamos el siglo XVIII en el Vinalopó, ¿no? Repasamos municipios, repasamos ayuntamientos, iglesias, conventos, economía, sociedad, enfermedades, plagas. Pues una de aquellas diapositivas era la nobleza, con un elemento importante en el siglo XVIII. Hoy lo que vamos a hacer es desarrollar aquella diapositiva, entrar en más profundidad en el conocimiento de la nobleza en el siglo XVIII. Tanto en cuanto que no debemos de olvidar que hasta la Constitución de Cádiz se extiende el antiguo régimen. Y el antiguo régimen es un régimen estamental, donde por debajo del rey está la nobleza y el clero, ¿no? En esa pirámide que yo creo feudal que todo el mundo tenemos en la cabeza, la nobleza está en la cúspide junto con el rey. Y hasta la Constitución de Cádiz, evidentemente, marcó la nobleza y los señoríos, marcaron la vida y el destino de todos nuestros pueblos, no solo del Vinalopó,
sino evidentemente de toda España. En ese sentido, lo primero que hay que hacer, primero que tenemos que tener claro es unos conceptos jurídicos previos, para que lo tengamos todo claro, ¿vale? En España hay baja nobleza y alta nobleza, ¿vale? Hay nobleza no titulada y nobleza titulada, nobleza que tiene títulos. La baja nobleza serían lo que en Castilla equivaldría a los hidalgos. En la Corona de Aragón, en Cataluña, en el Reino de Valencia, serían ciutadans honrats, ¿no? Es decir, es algo más que un ciudadano, pero que no llega a tener título. Cuando el rey a uno de sus hijos dalgos, a uno de esos servidores de la monarquía, lo quiere distinguir, le da un título nobiliario y entonces ya estamos en la alta nobleza, porque es una nobleza titulada, tiene un título. Por supuesto, dentro de la nobleza hay escalafones y el principal escalafón es tener la grandeza de España. Es decir, determinados títulos son agraciados con la grandeza de España, que tiene, entre otros privilegios, el no descubrirse ante el rey, ¿no? Tenían el no descubrirse la cabeza como símbolo de respeto al rey, porque, en teoría, en el antiguo régimen se consideraban primos. El rey lo trataba a los grandes de España, que en tiempos de Carlos I, del emperador, y de Felipe II solo habían 25. Cuando la monarquía empezó a necesitar parné, empezaron, como ahora veremos, empezaron a vender títulos y entre ellos las grandezas, con lo cual ya, bueno, habían ya demasiados primos, ya no eran 25. Dependiendo de quien ostenta el señorío o el título, encontramos diversos tipos de señoríos asociados a la nobleza. Si el señor es el rey y el título es el rey, hablaremos de señoríos de realengo. Si el propietario del señorío es un noble, hablaremos de señoríos nobiliarios. Si son un monasterio, un convento o un abad, hablaremos de señoríos eclesiásticos, porque el señor es una comunidad religiosa. Y evidentemente también las órdenes militares, con la larga trayectoria del proceso de conquista desde el siglo XII hasta el siglo XV, también las órdenes militares, la Orden de Santiago, la Orden de San Juan, la Orden de Alcántara, la Orden de Montesa en la Corona de Aragón, son titulares de señoríos. Y es el gran maestre de cada una de esas órdenes el que ejerce de señor en el momento que le toque. Los señoríos también caben dividirlos en dos tipos de señorío, dependiendo del tipo de propiedad y de los privilegios concedidos por los reyes. Así hay señoríos solariegos, donde el noble es el propietario de tierras, casas y de todo, y hay señoríos jurisdiccionales, donde el noble no tiene por qué ser el propietario, pero sí tiene la jurisdicción. De hecho, los señoríos solariegos son más propios de Castilla, de la corona castellana, frente a los señoríos jurisdiccionales que son más propios de la corona de Aragón. Y por la parte que nos toca en el Reino de Valencia, ¿no? Es decir, centrándonos en el Reino de Valencia, que es con el que compartimos todo el ordenamiento jurídico desde el SFURS de Jaime I, evidentemente la mayor parte de señoríos del Reino de Valencia y especialmente del Vinalopó, todos son señoríos jurisdiccionales. En los señoríos jurisdiccionales es donde el señor tiene por privilegio real concedida la jurisdicción suprema o baronal de señor, y de ahí viene el término baronía. La jurisdicción suprema, ¿qué es? Pues que el rey cede esa parcela reservada a la monarquía en muchos casos, cede la jurisdicción plena al señor, con capacidad civil, es decir, administrativa, pero también penal y criminal. Es decir, le concede hasta la pena máxima, hasta que el señor sea capaz de ordenar
o de condenar a un reo a muerte. Ahí donde encontramos esos términos latinos heredados directamente del derecho romano, que son el mero y el mixto imperio. El mixto es el derecho administrativo, es decir, es la justicia civil. Tú cometes una falta, ¿no? Es decir, desvías el agua de una acequia, evidentemente es una falta y se te condena. Como el que aparcamos mal o cometes una infracción de tráfico y se te aplica el derecho civil. Sin embargo, si cometes un delito penal, estás sujeto al mero imperio. Ahí donde, por ejemplo, en todos nuestros pueblos encontramos partidas rurales en las periferias de nuestros pueblos que son les forques, las horcas. Cuando veamos en un término les forques, es que ese señor, sepamos o no sepamos de derecho, es que ese señor tiene concedido, o ese señor tuvo concedido el mero imperio, que era el derecho de ajusticiar. Derecho reservado, en teoría, al rey, pero que el rey delega, ¿vale? Y por otra parte también, en el Reino de Valencia encontramos un señorío menor, con jurisdicción menor, que es la jurisdicción alfonsina, donde el rey, bueno, le concede el derecho, el mixto imperio, pero generalmente al señor se reserva el mero imperio. Es decir, es un derecho que otorga Alfonso IV de Aragón para facilitar la repoblación de determinadas zonas mediante cristianos, donde, bueno, teniendo un número mínimo de familias, lo nombraba señor. Lo hemos comentado, este sería el mapa administrativo de España. Si hoy en día nos quejamos de que España tiene muchas comunidades autónomas, muchos términos municipales, ese es el mapa de la distribución administrativa de España a finales del siglo XVIII, donde se ven esas grandes regiones históricas, pero que a su vez quedan divididas en señoríos nobiliarios y señoríos eclesiásticos y realengos, evidentemente. De ese mapa está extraído vamos aproximándonos al territorio, donde vemos perfectamente a su izquierda, podéis ver, si me permitís el tuteo, podéis ver el reino, todo el mapa de señoríos del reino de Valencia, y a derecha una ampliación con los señoríos de la actual provincia de Alicante, antigua gobernación de Oriola. Ya podemos ir intuyendo por los colores los diferentes señoríos con sus casas nobiliarias, que ahora vamos a ir entrando en detalle, con lo cual no agudizar la vista, que tampoco es necesario, porque vamos a ir ampliándolo. Bueno, centrémonos en detalles. El Vinalopó es obvio, de todos conocido, es una comarca al sur del Reino de Valencia, en la antigua gobernación de Oriola. Es una comarca fronteriza, fronteriza tanto con Murcia como con la propia Castilla, a través de Villena y de Sax, conformada por tres grandes cubetas endorreicas, que nosotros lo llamamos comarca, pero realmente es toda una comarca. Hidrográficamente son tres cubetas: el Alto, el Medio y el Bajo Vinalopó. Esas tres cubetas responden a tres realidades geográficas, y esas tres realidades geográficas tuvieron su correspondencia en realidades históricas. Ya inclusive antes del momento de conquista, en los periodos andalusíes, arqueológicamente, históricamente, administrativamente, hay realidades diferentes, y cuando se produce la conquista se establecen dos grandes realidades que vimos el año pasado, por si alguno estuvo en el Fondonet. Es decir, es en el Vinalopó donde se establece la frontera entre las dos grandes coronas de la España peninsular del siglo XIII, entre Castilla
y Aragón, ¿no? Entre las posesiones del rey de Aragón, una de las cuales era el Reino de Valencia. Así, el Alto Vinalopó quedará... Bueno, aquí ahora volvemos. El Alto Vinalopó quedará, y ahí tienen la frontera, esa línea discontinua, que el Alto Vinalopó quedará asignado especialmente Villena y Sacs quedarán asignados a Castilla, frente al Medio y Bajo Vinalopó, que quedarán asignados y a partir de 1296, 1304, 1305 se incorporará definitivamente Medio y Bajo Vinalopó al reino de Valencia. De una forma sincrónica, ¿no? Es decir, de una forma sincrónica, ahí tenemos los grandes señoríos nobiliarios que configuran el Vinalopó. El Alto Vinalopó dominado exclusivamente por realengos, es decir, donde son los reyes, por una parte de Castilla y por otra parte de Valencia o de Aragón, los que son los propietarios, los señores de las tierras. Villena y Sacs, como parte del marquesado de Villena, formarán parte de Castilla y pasarán, luego lo veremos, a ser una demarcación castellana bajo posesión del rey. Por su parte, el rey de Valencia, el rey de Aragón, tiene también el gran término municipal de Biar, que también forma parte de esa comarca, pero que queda en la parte a partir del Tratado de Almizra, a partir de 1244, quedará incorporado al Reino de Valencia. No olvidemos, ahora lo veremos, como hasta Biar es el punto máximo al que llega Jaime I llega hasta Biar y en Biar para la conquista del Reino de Valencia. Firmará ahí el pacto con su yerno, con el infante Alfonso, y a partir de ahí se cerrará la conquista valenciana o aragonesa de territorios hacia el sur. El Medio Vinalopó. En el Medio Vinalopó encontraremos en el siglo XVIII, por un lado, el condado de Elda, por otro lado, la baronía de Monóvar y por otro lado, el marquesado de la Romana, que son los tres grandes señoríos nobiliarios que se reparten toda esa comarca que hoy conocemos como Medio Vinalopó, a excepción de Aspe, que por un proceso diferente, a finales del siglo XV, ahora luego también lo veremos, se incorpora al señorío de los Cárdenas, de los señores de Elche, ¿no? De Gutiérrez de Cárdenas, conformando lo que a partir de 1520 se titulará o será el Gran Marquesado de Elche, conformado por Elche, Aspe, Crevillente, Santa Pola y Hondón de las Nieves. Como comentábamos, el Alto Vinalopó, ahí lo podéis ver, y ahí con más detalle. Por un lado encontramos a Castilla, donde encontramos el marquesado, las antiguas tierras del marquesado de Villena, que con la guerra civil castellana, el rey, al derrotar al marqués de Villena, que como sabéis, en la guerra civil se puso al lado de la infanta Juana, como perdieron la guerra porque la ganó la infanta Isabel, la reina Isabel, pues la infanta Isabel castigó al marqués de Villena, quitándole el marquesado. Pero le mantuvo, eso sí, como eran primos, tenían consideración de primos, le mantuvo el título, pero le quitó la sede del marquesado Villena, conformando una gobernación real que dará lugar en 1690 al corregimiento de Villena. El corregimiento de Villena está formado a partir de 1690, ya en el siglo XVIII, por Villena, Almansa, Yecla y Sacs. Esa gran demarcación administrativa real que formó parte del marquesado, ahora se le denomina corregimiento, gobernada directamente por el rey a través de un corregidor, que es la figura administrativa de traza castellana, los corregidores. Ese corregidor que tanto en las novelas y en las obras de teatro de Lope de Vega
vemos actuar siempre en representación del rey. Por su parte, en la parte valenciana del Alto Vinalopó encontraremos la villa real de Biar, una villa cuyo término municipal era mucho más grande. Es todo el término ese municipal que vemos conformado por Cañada, Campo de Mirra, Benejama y Biar. Todo eso era el antiguo término general de Biar, que en el siglo XIX, en esos procesos de segregación municipal a raíz de la Constitución de Cádiz, pues al igual que le pasó en 1912 a la Romana, que se segrega de Novelda, o a Salinas, que se segrega de Elda, a Biar se le segrega. Benejama se lleva la mitad del término, o un poquito menos de la mitad, y de Benejama se irán segregando Campo de Mirra y Cañada, en un proceso entre el siglo XIX y el siglo XX. Bueno, ahí tenemos el corregimiento, ese gran espacio que hoy en día formaría un espacio entre dos comunidades autónomas y tres provincias, ¿no? entre la comunidad castellano-manchega y la comunidad valenciana, y entre las provincias de Albacete, Murcia y Alicante. Biar, como os comentaba, me he venido arriba y me he adelantado a la diapositiva. Desde el momento de conquista, en el año 1245, hasta la disolución de los señoríos del régimen señorial, Biar jamás pasó a manos señoriales. Siempre fue realengo, siempre fue una villa real. De norte, si habéis observado, vamos bajando de norte a sur conforme el cauce del río Vinalopó. Es un defecto que tengo por esos años presidiendo el CEL Vinalopó. Todo lo estructurábamos siempre siguiendo el curso del agua. No es que me guste menos Santa Pola, que siempre es el último, pero es que seguimos el cauce del río, un orden lógico, ¿no? Un orden lógico para, pues como el abecedario en clase, ¿no? Para que nadie se ofenda, ¿vale? El condado de Elda. El condado de Elda, formado primigeniamente por la agrupación de las baronías de Elda y de Petrel, baronía de Elda, de la que formaba parte desde el año 1305 Salinas. Salinas fue desgajada del término municipal de Sax por Jaime II e incorporada en el momento de incorporación de todo el sur de la Comunidad Valenciana al Reino de Valencia. Salinas, precisamente por las salinas, por el poder económico de la sal y la importancia de la sal, Jaime II decide no dárselo a Castilla, sino quedárselo, y lo incorpora al término municipal más próximo, que era Elda. De hecho, formará parte del término municipal de Elda con consideración de una calle, ¿no? de una pedanía, hasta prácticamente los años posteriores a la Constitución de Cádiz, cuando se segrega porque se acoge aquel artículo 330 de la Constitución de Cádiz, que dice que cualquier municipio cualquier lugar con más de 1000 vecinos puede segregarse, ¿vale? Con más de 1000 habitantes, no vecinos, habitantes, perdón. Bueno, pues, a ver, vale. El condado de Elda tiene sus bases en un señorío precedente. Es el señorío de Ximén Pérez de Corella, un gran señor valenciano del siglo XV, mano derecha y lugarteniente de Alfonso V el Magnánimo, que gobernó todo el Reino de Valencia en ausencia, como virrey, sin llegar a serlo, pero como virrey en ausencia del rey, que se encontraba en sus asuntos italianos por Nápoles y Sicilia. Este señor, en 1424, compra a la reina viuda, compra Elda y Aspe, y en 1431 compra Petrel. Los aúna Elda, Aspe y Petrel, los aúna en un señorío, y ese señorío es el que le permitirá
será el escalón previo a ser encumbrado a la alta nobleza regnícola, a la alta nobleza del Reino de Valencia. En 1448, como él ya es, Simen Pérez de Corella, ya es señor de vasallos, el rey en 1448 lo nombrará en pago a todos los servicios prestados a la corona de Aragón, al rey de Aragón, lo nombrará conde de Cocentaina. A partir de ahí, los condes de Cocentaina se desinteresarán del sur porque estarán más interesados en el norte, algo propio de los seres humanos, siempre nos interesa el norte, cuando, como decía Víctor Eriz en su película, el sur también existe. ¿Vale? Bueno, pues a partir de ahí, los Corella venderán en 1497 a los Cárdenas, venderán Aspe, y en 1513 los Corella venderán a los Coloma, una familia aragonesa de la zona de Borja y de por allí arriba del Moncayo, venderán la baronía de Elda y de Petrel. Esa baronía, en pago a los servicios prestados, será encumbrada por Felipe II al título de condado de Elda. Los Coloma fueron virreyes de Cerdeña, tanto Juan como su hijo Antonio, y en pago a esos servicios a la monarquía de Felipe II, Felipe II en 1577 les concede ese privilegio de formar parte de la alta nobleza, en este caso aragonesa y posteriormente española. Los Corella los Coloma, ostentarán el título de condes de Elda hasta 1729, cuando por extinción de la línea agnaticia, es decir, de la línea de primogenitura varón, el apellido se pierde y pasa a una rama femenina, pero que ya estaba emparentada con otra familia nobiliaria. Es decir, una mujer Coloma casó con Arias Dávila, con lo cual los Coloma realmente dejan de figurar como titulares del condado de Elda para ser ya los Arias Dávila, nobleza castellana, y esto es muy interesante porque vamos a ir viendo a lo largo de toda la exposición cómo toda la nobleza valenciana irá siendo absorbida por la nobleza castellana y acabará diluida dentro de otras grandes casas nobiliarias castellanas que acumularán títulos nobiliarios. Vamos, como la duquesa de Alba, ¿vale? Que grande de España, pero grande varias veces. Bueno, el condado de Elda en el siglo XVIII, y esto va a ser como un denominador a toda la conferencia, solo nos vamos a fijar en los titulares nobiliarios del siglo XVIII. No vamos a hacer aquí la genealogía de todos los señoríos nobiliarios del Vinalopó. Dos grandes familias ostentarán el título de condes de Elda. Los Arias Dávila, que ellos prevalecerá en esa familia el título de condes de puño en rostro, que serán titulares entre 1729 y 1783, y cuando les pase lo mismo a los Arias Dávila, es decir, que no haya varón heredero, pasará a una mujer casada con los marqueses de Estepa, que ya serán centuriones, Centurión y Velasco, ¿vale? Que es nobleza castellana, pero en este caso de andaluza. Estepa es sevillana. Bueno, lo de los polvorones, vamos. Ahí tenemos la larga relación de condes de Elda en el siglo XVIII, que bueno, pues ahí lo pueden ver, no hace falta que yo me ponga aquí a leerlos todos. Como curiosidad, frente al marqués de la Romana y a los señores de Elche, que en la guerra civil, que fue la guerra de sucesión a la corona de España, que muy pocas veces hablamos de guerra civil, cuando realmente los españoles que somos especialistas en tener guerras civiles, En el siglo XV tuvimos una, en el siglo XVIII tuvimos otra,
en el siglo XIX tuvimos 3 y en el siglo XX tuvimos otra más, la última, ¿vale? Bueno, pues en la guerra civil, que fue la guerra de sucesión a la corona de España, el único noble que se posiciona a favor descaradamente, además, en lugar de nadar y guardar la ropa, sino descaradamente a favor del pretendiente austríaco, fue el conde de Elda. Y esto evidentemente le costó muy caro. Le costó que en 1706 Felipe V le embarga el condado, y este tiene que exiliarse, ¿vale? Y entre 1706 y 1725 el condado de Elda estará embargado por el rey, puesto bajo un administrador real, y los condes evidentemente no podían ejercer de conde. Por eso tenemos los dos primeros colomas, padre e hijo, con ese secuestro o interregno del condado. Será Francisco Coloma y Leiva el último conde que muera sin hijo varón legítimo, porque sí que había un hijo varón ilegítimo. Pero evidentemente hay un pleito y los herederos legítimos ante el Consejo de Castilla gana el pleito porque, ya lo dice la palabra, son legítimos, ¿vale? Y pasará a los Areas de Ávila y así sucesivamente, bueno, pues hasta 1799. El señorío de Monóvar, ¿vale? En el siglo XVIII, el antiguo señorío de Monóvar, que se retrotrae a los momentos de conquista y especialmente a la incorporación de todas estas tierras al Reino de Valencia a partir de 1303, 1304, en el siglo XVIII, luego lo veremos también cuando tratemos de Novelda, porque Monóvar, las baronías de Monóvar y Novelda han ido parejas durante varios siglos, forma parte del ducado de Híjar. Los duques de Híjar son una de esas grandes casas nobiliarias que son señores de Monóvar, que hoy en día el señorío de Monóvar o la baronía de Monóvar comprendería los actuales términos de Monóvar, Pinoso y Algueña, que en un proceso similar a Biar en el siglo XIX a partir de la Constitución de Cádiz, y se inicia un proceso de segregación jurisdiccional y territorial. Precisamente este año de 2026 se cumple el 200 aniversario del surgimiento, de la creación, de la constitución del término municipal o del municipio de Pinoso, que en 1826 es reconocido por Fernando VII como municipio independiente de Monóvar. En 1932 se le segregará Algueña, se segregará de Pinoso. Vale. Bueno, pues como comentaba, el señorío de Monóvar hay que retrotraerlo al año 1304, cuando Jaime II, tras la conquista de Murcia y la incorporación de todo lo que futuramente sería la gobernación de Oriola, todo el sur desde Gijona hasta Orihuela, incorpora todas estas tierras, el norte del antiguo reino de Murcia lo incorpora al reino de Valencia. Será en ese momento cuando Jaime II conceda a su mano derecha, a Gonzalo García, conceda el enorme término municipal de Monóvar. ¿Por qué? Porque está en la frontera con Castilla y el rey, que ha sido traicionado varias veces por los loaisas, señores de Petrel, que en la frontera han ido cambiando de mando dependiendo de los intereses de cada momento, el rey lo que decide es poner a señores fieles en la frontera con Castilla. Y a Monóvar le da a Gonzalo García, que será el que dé lugar por matrimonios a los Masa, al linaje de los Masa de Lisana, que serán señores de Monóvar hasta el siglo XVI. Serán los Masa de Lisana los que compren Novelda en el año 1393 a los reyes, a la reina de Aragón, y que, bueno, ahora lo veremos, serán señores, la familia serán señores de las baronías de Monóvar y de Novelda.
grandes señores con grandes intereses en la gobernación de Oriola que entrarán en conflicto con los Corella, con esos otros grandes señores que hemos comentado antes. Y en todo ese proceso de bandosidades o de bandositats en valenciano entre facciones nobiliarias que marcaron la vida política del siglo XV en el Reino de Valencia, entre los Cornell y los Vilaragut, y en el sur, eso en el Cap i Casal, ¿no? En Valencia. En el sur, el conflicto era entre los Corella y los Massa de Lisana. Cuando no estaban los Corella de Elda entrando en Novelda dando caña, estaban los Massa de Lisana entrando en Elda cogiendo a todos los moritos prisioneros. Hasta que el rey les dice, oye, chavales, basta. Y mete a alguno en la cárcel, ¿vale? Monóvar y Novelda compartirán destino hasta 1547, cuando por procesos familiares, precisamente de ausencia de línea naticia, es decir, de línea de mascle, ¿no? de varón, se produce la división de las baronías. Entonces se produce esa desvinculación en los destinos de Monóvar y de Novelda. Frente a los sucesores por línea secundaria de varón, que serán, al ser varón, se quedan con el apellido Massa de Lisana, que luego será Caro. Se quedarán los señoríos de Novelda, la Font de la Figuera, Moixent y otros señoríos más, frente a los Cascante, que será la familia que por línea de un matrimonio, de un heredero ilegítimo, bueno, legítimo porque fue reconocido, pero un hijo habido fuera del matrimonio, quedarán como señores de Monóvar. Estos señores acabarán siendo absorbidos por cuestiones matrimoniales en la casa ducal de Híjar, fundada en 1483. La Casa Ducal de Híjar es una de las grandes casas nobiliarias españolas en igualdad de condiciones a, por ejemplo, los Medina Sidonia o los Medinaceli. Son esas grandes casas ducales con muchísimo patrimonio desde Aragón hasta Andalucía, porque todas vienen del siglo XV. Ahí tenemos a los titulares duques de Híjar, a los titulares del señorío de Monóvar durante el siglo XVIII. El marquesado de la Romana, ese otro gran señorío nobiliario del medio Vinalopó, en el que Novelda evidentemente cobra un protagonismo especial, aunque cuando se le fue a conceder el título nobiliario, los reyes en estos casos lo que hacen es una consulta al agraciado. Yo no sé si en Novelda se conserva el documento de consulta, pero se le consulta, dice, bueno, te voy a nombrar marqués, elígeme el nombre. Habría que ver por qué el marqués no eligió marqués de Novelda y eligió marqués de la Romana. Puede ser. En el caso de Elda, Felipe II sí que consulta a Juan Coloma y le dice, ¿tú qué quieres ser? ¿Conde de Salinas o conde de Elda? Y eligió conde de Elda. Aquí, evidentemente, seguro, por el mismo proceso similar en otros términos, en otros nobiliarios, en otros señoríos, le debió de dar, decir, bueno, tú tienes aquí dos grandes posesiones. O incluso no hace falta que supiera el nombre de una población. Podría ser el nombre Marqués de la Rambla, Marqués de la Mola. Podían elegir el título, el rey concede el título
pero luego el apellido del título lo elegía el privilegiado. Bueno, es de sobra conocidos, ¿no?, que en junio de 1739 Felipe V, en pago a los servicios prestados por don José Caro, Masa de Linaza y Roca, concede el título de marqués de la Romana. Durante el siglo XVIII, estos son los 3 marqueses que ostentan ese título como señores de Novelda y señores de la Romana. José Caro Marza, Pedro Caro Maza y Pedro Caro Maza y Sureda. Siempre el derecho, hasta la última reforma administrativa, en el derecho nobiliario español, es la primogenitura varón la que marca el derecho sucesorio. Las mujeres pueden ser herederas siempre que no haya varón. Ese derecho nobiliario es el que todavía, como una cosa relicta, queda marcada en nuestra Constitución con la monarquía. Las infantas no pueden ser reinas mientras haya varón, mientras haya un hermano varón. En cuanto no haya un varón, evidentemente, tendremos una princesa de Asturias y tendremos una reina. Esperemos verla. Nos cuesta subir la escalera, pero esperemos verla. Por otro lado, no sé qué hora llevamos, José, a mí una señal, que yo me vengo arriba. Bueno, ahora bajar es más fácil, ¿eh? Hombre, tampoco, poco, Aspallet, ¿por qué tampoco? Vale. El señorío nobiliario más antiguo, el título nobiliario más antiguo de nuestra tierra, sin lugar a duda, es el Marquesado de Elche, concedido por el mismo emperador. Bueno, todavía no era emperador, era solo rey de España. Todavía no había sido elegido ni coronado en Bolonia. Era rey Carlos, ¿no? Carlos I. Concede al señor de Elche, duque de Maqueda, que ya era duque de Maqueda, le concede el Marquesado de Elche. Hoy en día el Marquesado de Elche integraría a Elche, Crevillente, Aspe, Santa Pola y Hondón de las Nieves. Hondón de los Frailes, como dice la palabra, siempre dependió de un convento de Orihuela. Hondón de los Frailes nunca formó parte de los señoríos nobiliarios del Vinalopó. Carlos I, lo hemos comentado, concede en pago a los servicios, en pago al apoyo. 1520, no nos olvidemos, comunidades en Castilla, y después germanías en el Reino de Valencia. Es decir, el rey favorece y otorga privilegios a aquellos nobles que se han destacado en apoyo del joven rey flamenco, que ha llegado desde Flandes y que hay nobleza española que no quiere, porque lo consideran un extranjero y promueven, por un lado, la revuelta de las comunidades y por otro lado surgirá, con un sentimiento ya no nobiliario, sino antiseñorial, les germaníes en el reino de Valencia. Bueno, pues Bernardino de Cárdenas y Pacheco, apellidos de rancio abolengo castellano, Cárdenas y Pacheco, segundo duque de Maqueda, en ese proceso de favorecer a la nobleza que apoya al joven rey. Hay que pensar que Carlos I en este momento tiene 20 años. Es un pipiolo que acaba de llegar a España, que cuando llega se encuentra con la muerte de su gran valedor, que es el cardenal Cisneros, y se encuentra solo en una corte de flamencos que levantan pollas ante el resto de la nobleza de la monarquía. Y paga con títulos y con favores a esos nobles
que lo apoyan. El marquesado de Elche tiene un precedente, como todos los que hemos visto, ¿eh? Es en el señorío de Elche, un señorío formado, bueno, desde la Edad Media, desde el momento de conquista, pero que el antecedente más directo es el señorío de Elche que los reyes católicos conceden en 1470 a Gutierre de Cárdenas, señor de Maqueda y principal hombre de confianza de la reina Isabel. Si el principal hombre de confianza de Fernando fue el fundador del condado de Elda, Joan de Coloma, será Gutierre de Cárdenas la mano derecha de la reina. A Gutierre de Cárdenas lo veremos en todos los grandes actos de la corte de trascendencia nacional, veremos a Gutierre de Cárdenas siempre como principal valedor de la reina. En pago a esa confianza, se le refuerza el apoyo, especialmente 1470. La reina ha llegado a la corona de Aragón, a la corona de Castilla. Está en pleno guerra civil contra su sobrina, ¿no? Contra su sobrina, la infanta Juana. Juana la Beltraneja, sí, claro, evidentemente. Es que no me gustan los apelativos, porque parece como que estigmatizamos. Oye, y la infanta, por los últimos datos, parece que era hija legítima de Enrique IV. Lo que pasa es que la infanta Isabel, que era muy cuca, le hizo la pirula a la heredera, ¿vale? Por eso entonces no me gusta huir de esos apelativos despectivos de la Beltraneja, porque como parece que... Pero bueno, sí, evidentemente era su sobrina y Gutierre de Cárdenas se muestra partidario frente al marqués de Villena, que apoya a Juana, porque evidentemente pretende manipularla, y a Isabel, que los tenía bien puestos, no la manipulaba ni Fernando. Pues Gutierre de Cárdenas apoya a Isabel y Isabel le recompensa en ese mecanismo propio de reforzamiento de la monarquía mediante la concesión de títulos con el título, con el señorío de Elche, a pesar de la oposición de Elche, que intentan por todos los medios que vuelva al realengo, al dominio real, hasta que al final el rey en el siglo XVI le dice: a ver, chavales, se acabó. Ya no hay suplicatorios ni hay recurso más. Vosotros sois de los Maqueda, ¿vale? De los Cárdenas. Este señorío en 1497, lo hemos visto antes, el señorío de Elche será agrandado con la adquisición de Aspe a los Corella, que su foco geopolítico pasa a Valencia, el sur ya no les interesa y encima tienen un problema económico, con lo cual necesitan hacer cash. ¿Y cómo hace cash la nobleza? Vendiendo propiedades, ¿no? Si nosotros tenemos muchos garajes y tenemos una necesidad, pues oye, pues vendes garajes o vendes pisos o vendes tierras. Pues la nobleza igual, vende señoríos. ¿Por qué compran Aspe los Cárdenas? Por el agua. Porque en Aspe hay muchos manantiales, está el Tarafa, hay muchos manantiales, el Aspe está en el cauce del río Vinalopó y Aspe es una fuente de agua para la huerta de Elche, para tener derechos de agua. Realmente, cuando Cárdenas compra Aspe, lo que le interesa son los derechos de las aguas. Porque el agua es la economía, es el motor de la economía en las sociedades preindustriales, en las sociedades del antiguo régimen. Bueno, aquí igual, siguiendo el mismo esquema que hemos visto, todos los titulares del marquesado de Elche, donde podemos ver cómo los Cárdenas son sustituidos en el siglo XVIII por los Ponce de León.
otro gran apellido de la nobleza española, en este momento ya española. En el siglo XVIII ya podemos hablar de la nobleza española, antes castellana. Bueno, y aquí tenemos la fortuna, al igual que hemos visto antes al marqués de la Romana, tenemos la fortuna de ver a dos titulares del marquesado de Elche, al 15º y al 16º marqués de Elche, Antonio Ponce de León y Vicente Joaquín Osorio de Moscoso, donde podemos ver cómo ya se ha producido un cambio de familia en los titulares, en la titularidad del marquesado. Esto es propio del siglo XVIII, es decir, durante el siglo XVI y el siglo XVII son los reyes los que se suelen retratar. Y será en el siglo XVIII los que con 200 años de atraso, los nobles copiarán la moda de inmortalizarse con esos retratos que vemos ya en el siglo XVIII o con estos bustos más acorde de esos nobles ilustrados, algunos de los cuales forman parte de las reales academias, y entonces ya no solo se pintan, sino que se tallan en escultura, asemejando el gusto de los clásicos, de los griegos, de los romanos, de los emperadores, ¿no? Es decir, se produce, porque evidentemente estos son las grandes artes mayores, ¿no? La arquitectura, la pintura y la escultura, propia de esas grandes academias borbónicas que Felipe V y Fernando VI implementarán en la monarquía, en la nueva monarquía ya no hispánica, sino ya española. Y por supuesto, no sé si hay alguien de Monforte, pero digo, mira, me voy a llevar lo de Monforte para que no me digan lo de Monforte, aunque estemos en novela, Y sobre todo también por Jorge Juan, para hilar la nobleza con Jorge Juan. Al igual que hemos visto que el corregimiento de Villena en el Alto Vinalopó forma parte del realengo castellano, o Biar forma parte del realengo valenciano, también en el Medio Vinalopó tenemos un trocito de realengo, que es Monforte. Bueno, pues ahí he puesto una breve cronología, ¿no? Es decir, cuando Monforte, por Alfonso X el Sabio, es incorporado a Alfoz, al término municipal de Alicante, como entre 1328 y 1366 Monforte es conocido como Montfort, evidentemente en valenciano, pero como en un momento dado forma parte del señorío del infante don Fernando, que es el que se enfrenta a su hermano Pedro IV, cuando en la guerra de los dos Pedros, Pedro IV sale victorioso en todas estas tierras, castiga a todos aquellos partidarios del infante don Fernando. Y entre esos castigados estaba Monforte. Y en 1366, Monforte es vuelto a agregar al término general de la ciudad de Alicante, llegándole incluso a cambiar el nombre. De Monforte pasa a ser Numpot. ¿Vale? Un proceso similar pasó, si lo conocéis, con Caudete en la guerra de sucesión que hemos comentado antes. Caudete es castigado por Felipe V por haber apoyado a los Austrias. Como Villena apoyó al Borbón, se la estaban esperando los villeneros, y entonces lo nombraron Aldea de Villena. Vamos, eso es la degradación absoluta, la degradación absoluta. Y encima sacado del reino de Valencia e incorporado al reino castellano de Murcia. Ahí hubo ensañamiento, por parte de Felipe V hubo ensañamiento con los pobres caudetanos, que todavía lo llevan ahí, que llegaron a ser Aldea de Villena. En 1706, gracias al apoyo precisamente, ahí los monforteros sí que supieron jugar baza en el proceso de la guerra de sucesión,
¿Y a quién elegimos? ¿A quién elegimos? ¡Pum! Al Borbón. Y el Borbón, como acabó ganando la guerra, pues les concede el título de Villarreal, leal y fiel, que es el que lleva el escudo de Monforte. Será ese apoyo frente a Caudete que Felipe V lo castiga, favorece a Monforte. Y en 1775, el año pasado, se ha cumplido, ¿no? Se celebró el 250 aniversario, ¿no? El 250 aniversario del deslinde con la ciudad de Alicante, que ya realmente marca la plena jurisdicción, porque hasta que no te deslindas, hasta que no se produce el apeo y deslinde, no realmente tú ya tienes marcado tu jurisdicción, ¿no? Es decir, oye, yo mando en mi casa, bueno, si mi mujer me deja, yo mando en mi casa. Pues así pasa con los municipios. Sí. Bueno, hemos visto los grandes títulos, pero no debemos de olvidarnos de aquellos otros pequeños títulos nobiliarios que también existen en el Vinalopó y que generalmente pasan inadvertidos. Algunos de ellos, si los vamos a ver de forma rápida, incluso algunos de ellos son del siglo XIX y del siglo XX, pero que los he traído como curiosidad, para que no siempre nos acordemos de los marqueses de la Romana, de los condes de Elda o de los marqueses de Elche, sino que también hay otros títulos nobiliarios que en muchas ocasiones ostentaron estas grandes casas a la par que otras gracias reales. El primero de ellos por antigüedad es el Marquesado de la Noguera, un marquesado prácticamente desconocido. Actualmente es una partida rural del término municipal de Petrel y que realmente fue un proceso de una operación financiera y nobiliaria por parte del conde de Elda, que tenía que, siendo consciente de que la monarquía hispánica, en este caso Carlos II, tiene necesidades financieras, hace ahí una trágala y a cambio de 6.000 libras, Carlos II o los ministros de Carlos II, porque Carlos II no debía de estar para pensar mucho el pobre hombre, pues se crea el título de Marqués de la Noguera, que vende un sobrino nieto. Este sobrino nieto, no hemos encontrado el documento del pacto entre caballeros, pero curiosamente ese sobrino nieto, cuando fallece, en su testamento deja como heredero del título de Marqués de la Noguera a su tío, el conde de Elda. Con lo cual, el conde de Elda se hace con 6.000 pavos y con un título, y al final acaba volviendo en 1678, apenas 8 años después de la creación, acaba consiguiendo el conde de Elda ser conde de Elda y marqués de la Noguera. Este título, evidentemente, como es un cambalache, este título acabará siendo obviado por la propia Casa Condal de Elda y será rehabilitado tan tarde como en 1991. Será rehabilitado a favor de una de las descendientes de los duques de Fernán Núñez, que fueron los herederos del condado de Elda, Mercedes Falco y Anchorena, duquesa de Arcos. Otro título, también antiguo, el Marquesado de la Torre de Carrús, en el Bajo Vinalopó. Un título similar. Todo suena, hay muy poquita información de este título, está muy poco trabajado, a favor de Nofre Miralles de Bonostro, pues que ahí tenemos la torre y el caserío de Carrús. Pero por la fecha suena todo lo mismo, a compra de título nobiliario ante las necesidades económicas de la monarquía. Fue rehabilitado en 1930 a favor de doña Mariana Gómez y García. Apellidos normales, esto ya no son apellidos de rancio abolengo. Un título que surge en el siglo XVIII, el Condado de Torrellano. Es un título austracista. En esa guerra civil, aunque también internacional, que es la guerra de sucesión a la corona de España, los dos pretendientes otorgan títulos a los que los apoyan. Lo que pasa es que unos títulos tendrán continuidad porque evidentemente son borbónicos y llegan a nuestros días, y otros títulos
serán austracistas y, bueno, pues tendrán sus más y sus menos, porque son los partidarios del archiduque Carlos, aunque con el Tratado de Viena en 1725, ambos pretendientes, como se han reconocido, el pretendiente Carlos reconoce los derechos de Felipe V, se reconocen mutuamente los títulos concedidos por unos y por otros, ¿vale? Por eso, el título de conde de Torrellano es un título legítimo que llega a nuestros días, y que, bueno, pues que surge como título austracista, en un caso similar a los títulos carlistas que surgirán en el siglo XIX, en agradecimiento a los pretendientes carlistas, a todos aquellos banqueros, eclesiásticos, gente importante que apoya a las facciones carlistas. La forma es concederles títulos, decir, bueno, yo te concedo el título, cuando yo sea rey ya veremos. Pero bueno, al final acaban siendo todos legitimados. O al igual que le pasa a los títulos pontificios, que acaban siendo también asumidos por el Estado, ¿no? Los papas dan títulos, y luego son asumidos por las diferentes casas reales católicas. Claro, los protestantes no quieren saber nada de los títulos pontificios. Marquesado, ese es un título ya del siglo, un título nobiliario del siglo XIX, el marquesado de Asprillas. Evidentemente, aquí ya la nobleza no tiene privilegios señoriales, no tiene privilegios jurisdiccionales. A partir de la Constitución de Cádiz y hasta 1837, ahí hay un proceso prácticamente de 20-25 años de disolución por completo del régimen señorial. Es decir, todas las competencias económicas y judiciales son asumidas por la corona y de la corona pasan al gobierno de la nación. Aquí ya son títulos honoríficos. Por eso Alfonso XII, en 1875, concede a un Roca de Togores, familia patricia de Orihuela, concede el título de Marqués de Asprillas, senador del reino y vicepresidente del reino. Y el último, el condado de Santa Pola, otorgado por Alfonso XIII. Bueno, Alfonso XIII era menor de edad, pero bueno, lo otorga en su nombre, ¿no? Lo otorga la reina regente, doña María Cristina de Habsburgo y Lorena, en nombre del rey que es menor de edad, de Alfonso XIII, a Juan Bautista, Antequera y Angosto. Diplomático, banquero, es decir, gente con pasta, ¿vale? Le otorga, pues, el honor de concederle el título de conde de Santa Pola. Bueno, y ahora vamos para finalizar, porque yo me he pasado y yo os veo muy a gusto, pero yo estoy sufriendo, Bueno, a título de curiosidad, ahí vemos los diferentes señoríos nobiliarios del Vinalopó, tanto realengos como nobiliarios ordenados por la superficie. Esto evidentemente nos indica, la superficie es un indicador económico. En el antiguo régimen, cuanto más territorio tengas, más huerta y más secano que te produce. Porque no se nos olvide, y lo vamos a ver ahora como colofón final, la nobleza en el antiguo régimen es rentista, vive de las rentas. Cuanto más territorio, más recogerás. Cuanto más huerta, más recogerás. Cuanto más secano, más recogerás de diferentes cultivos y explotaciones del territorio. A modo de resumen, hemos visto cómo en el Vinalopó es una tierra de nobleza, de alta nobleza, una tierra de títulos nobiliarios, muchos de ellos con grandeza de España. Títulos, además, autóctonos, títulos de aquí. No fuimos tierras de otros títulos que esto forman parte de otros señoríos más grandes. Tenemos el Marquesado de Elche, repasamos,
instituido en 1520, el condado de Elda en 1577, el marquesado de la Noguera en 1670, Torre de Carrús 1690 o marquesado de la Romana en 1739. La importancia de los títulos en la Edad Moderna no se mide por si eres duque, marqués o conde, como pasaba en la Alta Edad Media o en los momentos de conquista, donde un duque o un marqués eran más importantes que un conde, aunque en el mundo visigodo los condes eran muy importantes, pero en la Edad Moderna la importancia de los títulos nobiliarios se mide por la antigüedad. Un conde del siglo XVI es más importante que el marqués de la Torre de Carrús del siglo XVII, porque el marqués de la Torre de Carrús posiblemente compró el título, mientras que un conde, como el conde de Elda, por ejemplo, es en pago a los servicios prestados a la monarquía en el gobierno general de la monarquía, siendo capitán general de aquí, siendo jefe de las galeras, siendo virrey de no sé dónde. El rey al final, como no tiene para pagarle, lo que dice, le da un título, digo, te pago con el ennoblecimiento, que era lo más importante que le podía pasar a una familia española en el antiguo régimen, ser encumbrado a la alta nobleza. La alta nobleza no paga impuestos. La nobleza no puede trabajar. Tiene que tener vasallos. Es como te dan una pensión vitalicia con 20 años. A vivir del cuento. ¿Vale? Bueno, en el Vinalopó tenemos ausencia, como es tierra de nobleza, de alta nobleza, tenemos ausencia de baja nobleza. Tenemos señoríos jurisdiccionales. Todos los señores tienen concedida la máxima pena. De ahí, por ejemplo, el topónimo Forques o Orcas, ¿vale? Todos quedan vinculados mediante el estatus del mayorazgo. Es decir, los señoríos no se pueden dividir, no se pueden enajenar. Los herederos están obligados a mantenerlos además por la primogenitura. Es el mayor, el primogénito, el que lo hereda todo y el que tiene que velar por los hermanos y especialmente las hermanas menores. Por eso a los segundones y a las hermanas los ponen a servir, o a servir a la patria y al servir al ejército como militares, o a servir a Dios como eclesiásticos o monjas. Es decir, se los quitan de en medio. Directamente, claro, o lo mandas al ejército y te busca la vida, o la encierras en un convento, quiera o no quiera la muchacha, porque no tienes dote suficiente para pagar y hacerla atractiva más allá de la belleza. Una mujer en el antiguo régimen es atractiva por la dote. Entonces, los nobles casan a una, como mucho a dos. Y las casan, evidentemente, de forma estratégica. Pero claro, a la tercera, cuarta y quinta muchacha la casan con Dios. Eufemísticamente, ¿no? Claro, contra la voluntad de la muchacha. Es un proceso de reproducción de la clase, de reproducción de la nobleza. Se favorece a aquellos que pueden favorecer la reproducción social del estamento. A los miembros de la familia que van a ser un lastre para la reproducción social no me refiero a reproducción biológica, reproducción de la familia nobiliaria, pues evidentemente se la manda al ejército para que lo mantenga el rey o a la iglesia para que la mantenga la iglesia. Tanto hombres como varones como mujeres. A la iglesia no solo se manda a los hombres. Lo que pasa es que los hombres de familias nobiliarias acabarán siendo siempre obispos, cardenales, grandes altos, frente a las mujeres que como mucho acabarán siendo prioras. Mayorazgos, nobleza rentista, recogen rentas tanto territoriales como de la jurisdicción. No olvidemos que los nobles son los propietarios de los hornos, de las almazaras,
de todos esos ingenios, de los molinos, de todo lo que necesite la población, ellos son los propietarios. Y para llevar tu oliva a una almazara, oliva de la que ya has pagado el diezmo, para llevarla a la almazara, para convertirla en aceite, tienes que volver a pagar por utilizar la almazara. Entonces, por eso encontramos rentas territoriales y jurisdiccionales. Encontramos, si lo veis, nobles ilustrados. Lo hemos visto antes, Es decir, el siglo XVIII es el siglo de la Ilustración, es el siglo de las academias, es decir, es el siglo de la nueva monarquía al estilo europeo y especialmente al estilo francés, que no solo se plasma en la nueva estructura administrativa del Estado con la abolición de los fueros y la unificación bajo la planta castellana, sino que también se importan todas esas academias científicas e ilustradas que lo que se pretende es que se reforme a la sociedad española a través del despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, las reformas vienen desde arriba para abajo. Nobleza autóctona, nobleza que es sustituida por grandes casas en ese proceso de reproducción social y de emparejamiento, de matrimoniales con otras casas nobiliarias, es absorbida por otras grandes familias, con lo cual los condes de Elda dejan de ser condes de Elda porque son condes de puño en rostro, marqueses de Estepa, los marqueses de Elche dejan de ser, no es que dejen, porque el título lo conservan, pero ya no son presentados cuando en el baile real, en el palacio real, está ahí el chambelán, ¿no? Y, ¡pam, pam! Y anuncia la entrada, ya no dirán, y entran los marqueses de Elche. No, dirán, entran los duques de Maqueda o entra la duquesa de Aveiro. Es decir, los títulos autóctonos pasan a segundo plano. En el caso del marquesado de la Romana, no. El marquesado de la Romana, como no acaba, como hemos visto, continúa con la línea Agnaticia-Barón, seguirán siendo conocidos como marqués de la Romana. Especialmente, lo hemos visto antes, por ese tercer marqués ilustre, que será el que acabe en Dinamarca, haciendo peripecias, primero a favor de Napoleón y luego en contra de Napoleón. Es una nobleza, en el siglo XVIII, es una nobleza absentista. Frente a la nobleza del siglo XVI y mitad del siglo XVII, que vive en los territorios, y si no vive en el territorio, vive en la capital del reino de Valencia, pero con mucha presencia y con muchas visitas a sus territorios y muchos contactos con sus vasallos y sus súbditos, la nobleza del siglo XVIII es una nobleza absentista. No aparece por los territorios. Y cuando aparece es porque se ha muerto el noble anterior y su hijo aparece a tomar posesión. Y en la mayor parte de las ocasiones manda apoderados. Doy poderes ante un notario y aparece allí el fulanito, el procurador, que es el que procura los negocios del conde o del marqués en nombre de su señor. Entonces, es una nobleza en el siglo XVIII, una nobleza absentista, es una nobleza rentista, que únicamente tiene a sus señoríos para producir rentas. Ya no hay contacto. Es decir, los condes de Elda, que hasta 1638 vivieron en el Palacio de Elda, a partir de 1738 se irán a Valencia y en 1701 se irán a Madrid. ¿Por qué? Porque ya en el siglo XVIII tenemos una nobleza cortesana. La corte se ha establecido en Madrid, el nuevo modelo estructural de administración del Estado es el modelo francés, el modelo borbónico, donde alrededor de la corte se gestiona todo. Y la nobleza sabe que, ¿cómo me voy a quedar yo en Elda si Elda es un villorrio? Allí no rasco nada, me tengo que ir a Madrid, donde puedo rascar algo, ¿no? Y entonces encontramos una nobleza cortesana que pulula cual moscas alrededor de la miel alrededor del rey para ver lo que rasca. ¿Vale? Y esa nobleza tendrá en estos territorios a sus procuradores generales, tendrá a sus administradores.
esa nobleza alquilará, arrendará la recaudación de impuestos, y poco a poco irá alejándose de la realidad de los territorios que le dieron origen a su título nobiliario. Hasta que evidentemente lleguen las Cortes de Cádiz y en aquel famoso decreto del 6 de agosto de 1811, es decir, las Cortes de Cádiz, ante la ausencia del rey como representante del pueblo español, las Cortes de Cádiz asumen la legítima representación de todos los españoles. Y en aquel famoso decreto del 6 de agosto de 1811 declaran abolido las jurisdicciones señoriales. Es decir, el rey y en su defecto las Cortes asumen la plena soberanía de todos los territorios de España. De un plumazo, sin que los nobles y la Iglesia se dieran cuenta, le quitan todas las competencias. Tardarán 25, 26 años en acción-reacción, hasta que en 1837, definitivamente, copiando el modelo de Estado liberal propio ya de países europeos como Francia o Inglaterra, pues se implemente ya directamente en España y el Estado lo que hace es recuperar la capacidad económica de recaudación y de administración de justicia. A partir de ese momento, la justicia será real y por delegación de las sucesivas constituciones será estatal, será ya del gobierno de la nación. Bueno, como herencia, aparte de la historia, ¿no? Como herencia de aquel régimen señorial, porque en muchas iglesias están o estuvieron sus escudos, ahí tenemos quizá la representación junto con las casas de lo que se conoce en nuestros pueblos, junto con las casas de la señoría, que es la casa donde estaba el procurador y donde se alojaba el noble cuando venía a nuestros pueblos. Las iglesias parroquiales son esos grandes elementos financiados parcialmente por los nobles. ¿Por qué? Porque muchos de estos nobles consiguieron de los reyes de Aragón que el diezmo eclesiástico le fuera quitado al antiguo obispado de Murcia y luego obispado de Orihuela y concedido, es decir, que el impuesto eclesiástico, en lugar de recogerlo la Iglesia, que es lo que debería ser, porque si es tercio, si es un impuesto eclesiástico, lo tiene que recoger la Iglesia. Pues los reyes, Alfonso V, se lo da a los nobles. Y entonces se lo quita, no es que se lo dé, le dice, tú recoges el impuesto, el tercio eclesiástico, y tú ya te entiendes con la Iglesia, y en pago los servicios espirituales de la Iglesia, tú ya la compensas. Claro, ¿qué hicieron los nobles? Acordémonos de la conferencia del año pasado. Grandes aljamas moriscas. Bueno, pues los nobles tenían por allí un cura, porque no era ni párroco, era cura, que lo hacían ir, pero los moriscos seguían siendo moriscos. Será en el siglo XVIII, cuando los moriscos han sido expulsados en el siglo XVII, y ya no hay moriscos, los nobles se encuentran con que todos los vasallos son cristianos y todos los cristianos tienen necesidades espirituales y las necesidades espirituales se necesitan templos. A eso coincide que el siglo XVIII, como vimos el año pasado, es un siglo de bonanza económica, de desarrollo económico, de crecimiento demográfico. Eso genera que los pueblos, todos nuestros pueblos crezcan. Ya no se necesita una pequeña iglesia que hacía el paripé de iglesia, que eran los restos de la antigua mezquita, donde iba muy poca gente, porque todos eran moriscos, sino que se necesitan ya grandes templos de nave única, ¿no? Al estilo barroco, es decir, al estilo de grandes templos para acoger a la comunidad. Y ahí es donde los nobles se ven obligados a establecer concordias con los obispos de Orihuela para financiar las iglesias. ¿Por qué?
porque en base a los privilegios, los nobles seguían recogiendo los impuestos eclesiásticos, pero es que a cambio tenían que revertir en las poblaciones en las necesidades espirituales. Y entonces ahí es cuando vemos que todas las iglesias en ese momento sufren grandes reformas. Elda, Monóvar, Novelda, Elche, son iglesias construidas mayoritariamente, evidentemente, por las villas, por los concejos, pero con grandes aportaciones de la nobleza, porque estaba obligada, porque durante siglos le había ido haciendo sisa al obispado. Y bueno, siento haberme retrasado, pero como veía tan a gusto, hemos hecho 1 hora y media. Muchísimas gracias. Con permiso de José Luis, de la organización, de la Fundación Jorge Juan y sobre todo del personal de la casa, que no sé el horario, ¿algún comentario, alguna pregunta, alguna duda? Visto que los cuadros de los marqueses Hasta luego. El toisón de oro. El toisón de oro es el máximo reconocimiento que te puede hacer la monarquía española, por encima de la grandeza de España, porque es una de las grandes, de los grandes distintivos nobiliarios a nivel mundial, junto con la Orden de la Jarretera en Inglaterra y alguna orden más antigua como la del Elefante Blanco en Dinamarca. El toisón de oro se remonta al siglo XIV, ¿no? Es una distinción de origen flamenco, de origen borgoñés, que llega a España precisamente por Carlos I, y con la abolición de la monarquía austríaca tras la Primera Guerra Mundial, la monarquía española es la que se queda como legítima heredera y única heredera de esa distinción, con lo cual que te conceda el rey el toisón de oro, eso ya es, bueno, eso es el sumum del sumum, ¿eh? Claro, evidentemente, nos está hablando de la importancia de los personajes. Me sabe mal, pero bueno, yo por Manoli lo digo. Fijémonos en el escudo de Monforte, que tiene el toisón de oro. Claro, claro. Es decir, que el rey te conceda a la villa el toisón de oro, oye, pues no significa lo mismo que a Elda le concediera la flor de lis o a que Monóvar la flor de lis. Vale, es un elemento, pero que te conceda el toisón de oro, eso es muy importante, ¿eh? Respecto al toisón de oro del escudo de Monforte, hay un documento que constata ese privilegio para poner el toisón de oro, porque el toisón de oro es un elemento que se concede a las personas, a los nobles, no a las ciudades. Entonces, a mí me llama la atención mucho en el escudo de Monforte que el privilegio que da Felipe V por su lealtad en la guerra de sucesión sea un blasón de oro. Y desconozco, porque no lo tengo estudiado, pero desconozco si existe el documento del privilegio. Yo no lo conozco. Yo no lo conozco, ¿eh? No lo sé. Pero evidentemente, el toisón de oro se concede a personas. Es muy raro, porque lo normal es que a las villas que apoyan a los Borbones se le conceda eso, villa leal y fiel, villa muy leal y tal. La flor de lis, ¿no? Monóvar y Elda tienen la flor de lis porque se decantaron por los Borbones. Pero claro, el toisón de oro ya esos que, vamos, besaban por donde iba Felipe V, los de Monforte. Entonces, ¿existe? Yo no lo conozco. Si está el escudo, y el escudo es antiguo, porque el escudo, claro, debe de existir, porque claro, yo no me arriesgo a hacerme yo mi escudo inmobiliario familiar y ponerme allí, porque vamos, si me pongo el toisón de oro, la Casa Real me demanda. No, pues dice, oye, pringao, ¿dónde vas tú?
Bueno, sí, pero bueno. Oye, no quiero llamar yo pillos a los de Monforte, ¿eh? Sí, gracias Gabriel por la exposición tan amena y sobre todo por la clarificación sinóptica. Divulgativa, ¿eh? Sí, quiero decir que podríamos entrar en muchísimo detalle. La clarificación sinóptica de toda la familia, sinóptica de ver cómo está la ascendencia que tenemos aquí de todas las familias. Entonces, la pregunta concreta es cuando se vende ASPE al marquesado de Elche por las estratégicas fuentes que jalonan todo lo que yo da. Ahí incluyen también todos los molinos, todos los usufructos y todo. Claro, seguro que sí. Seguro, es normal. Es normal. Porque toda la tabla de la familia de Bosch y cualquier novela están jalonadas del uso industrial o harinero de los molinos. Los molinos, claro, los molinos son son regalías señoriales. Son regalías señoriales. Sabes que teniendo un molino, toda la población hay que ir allí, porque además los señores prohíben que el grano salga de tu jurisdicción. Con lo cual, vamos, la gente no puede ir a otro sitio. Es decir, el grano de Novelda no se puede ir a Elda. ¿Por qué? Porque tiene que ir a los molinos de Novelda, porque son del señor, y entonces pagas. Pagas cuando recoges la cosecha y pagas cuando la conviertes en harina o en aceite. Entonces sí, seguro, ¿eh? Ahí evidentemente los marqueses de Maqueda ven la oportunidad cuando los condes de Cocentaina tienen necesidades económicas, ¿eh? Y además no generaba conflictos por las camas moriscas que estaban siempre ahí, que piden de alcanza, se quita el agua, y juicios. Correcto. Y Sí, conflictos entre... Exacto, correcto. El agua es nuestro petróleo, ¿eh? se han ido transmitiendo generación en generación en la lucha por la sangre de la tierra que es el agua. Exacto, el agua es nuestro petróleo. No. Si yo aquí mientras me deje la organización, yo aquí a charrar, ¿eh? Siempre me he preguntado si esta forma de estructuración del territorio, en qué influye a la hora del lenguaje tan distinto en cada comarca. Por ejemplo, en Aspe, Las islas lingüísticas. exactamente. En Aspe valenciano no haya, aquí sí, que no está en medio de Villena. ¿No? ¿Tiene algo que ver esto? Es complejo. A ver, como todo hecho humano, la palabra es esa. Es complejo. Los humanos somos complejos, ¿eh? Los humanos somos difíciles. Con lo cual, los hechos humanos nunca son lineales. Una guerra no estalla porque yo quiero hacer la guerra contra Manoli. No. Una guerra estalla porque hay muchos antecedentes que van confluyendo. Y al final, eso sí, hay una chispa que hace que ¡pum!, estalle la guerra. Evidentemente, en cualquier hecho humano hay intereses por cualquier parte. Evidentemente, en historia, a la hora de la docencia, se simplifica todo para hacerlo más comprensible. Generalmente lo escondemos todo bajo banderas o bajo símbolos religiosos. Pero evidentemente siempre hay intereses económicos. Detrás de todo hecho histórico siempre hay intereses económicos. Los podremos esconder, como digo, bajo banderas o bajo símbolos religiosos, pero hay intereses económicos. En el caso de la lengua de las islas, evidentemente también es un hecho muy complejo que viene explicado por varios factores. No hay un único factor que explique esa diversidad de lenguas en tan poco territorio, castellano-valenciano, valenciano-castellano, sino que son múltiples factores. Evidentemente, cuando yo hago una visita, bueno, José Luis sí que ha estado en algunas visitas, yo suelo hacer visitas en mi pueblo. Como cronista oficial, bueno, pues asumo el hacer muchas visitas a grupos. Y entonces intento siempre hacer un poco de pedagogía
tanto con las personas mayores como con los pequeños. Más con los pequeños que con las personas mayores, porque claro, los pequeños absorben más que los mayores, que ya lo tenemos todo cuadriculado y es más difícil hacerle cambiar. Entonces yo hago pedagogía en el tema de la lengua. Y hago pedagogía por mi 50% ese de ADN que comentábamos de noveldero, ¿no? Gabriel Segura, es que soy noveldero. Pero vivo en Elda. Aun viviendo en Elda, yo hablaba con mis abuelos novelderos, hablaba en Elda en valenciano. Con lo cual, yo no tuve ningún problema nunca con el valenciano. Porque para mí formaba parte algo de mi educación, y más que de mi educación, de mi crianza. Mi padre, que es de Novelda, con sus padres, que eran de Novelda, en Elda hablaban en valenciano. Yo con mi madre hablaba en castellano. Pero yo con mis abuelos sajeños hablaba en castellano, pero con mis abuelos de Novelda hablaba en valenciano. Con lo cual, yo siento la necesidad de hacer pedagogía con mis conciudadanos, sobre todo para intentar demostrarle que la confrontación lingüística a la que nos conducen es un debate falso e interesado. Falso e interesado. Porque si el ser humano inventó o acabó hablando, fue para comunicarse. Y las lenguas se crean para comunicarnos, no para pelearnos. Con lo cual yo intento hacer pedagogía, aparte de enseñar la historia de mi ciudad, ¿no? de mi pueblo. Y entonces siempre les planteo a los chiquitos, los moriscos para arriba. Oye, por cierto, ¿y vosotros sabéis qué es lo que hablaban en Elda? Claro, lo primero. ¿Español? No. ¿Castellano? Digo, no. ¿Valenciano? No. Y ya se descuadran. ¿Y algún listo? ¿Catalán? Y digo, no. Ya todas las opciones. Español, castellano, valenciano, catalán. Claro, y ya no saben lo que responder, ¿no? Alguno me suelta inglés, me digo, bueno, chico. Digo, ¿hablaban árabe? Y es que nuestros antepasados hablaban árabe. Digo, pero además hablaban árabe y digo, tenían una cosa. Digo, eran analfabetos, como eran nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Digo, pero hablaban árabe, pero sabían entenderse con sus vecinos castellanos y con sus vecinos valencianos, porque la administración era valenciano parlante, y los moros y las moras, los de Elda y los de Novelda, moros no, eran novelderos, elderos o monoveros. Cuando trataban con la administración, hablaban en valenciano, porque la administración era valenciano parlante. Pero si es que pasaba el camino real por Elda o por Monforte y tenían que entenderse con los viajeros para venderles agua, comida, ¿cómo vas a vender tú hablando castellano? Con lo cual nos encontramos ante poblaciones árabes, que hablaban árabe, pero que sabían hablar valenciano y se entendían en castellano. Y eran analfabetos y resulta que sabían hablar 3 lenguas. Nosotros, yo, ustedes no sé, pero yo no sé hablar ni inglés ni francés. Y he estudiado. Bien, eso es otra cosa. Entonces, hago esa pedagogía. Entonces, claro, ya después de decir, no, mira, nuestros antepasados hablaban árabe. Hasta 1609, la lengua de nuestros pueblos, de Petrel, de Elda, de Monóvar, de Novelda, era el árabe. ¿Qué era el árabe? Pero sabían comunicarse con sus vecinos. ¿Qué pasa? Sí que es verdad que a partir de la expulsión se produce una repoblación. Y ahí es cuando viene el inicio de esa situación de islas. Claro. ¿Por qué? Porque la repoblación ya no se produce con gente de habla árabe. Se produce o con gente de habla valenciano o con gente de habla castellana. Aspe. ¿De dónde vienen la mayor parte de repobladores de Aspe? No, de Torrijos. Claro, de Toledo. Vienen de Toledo. ¿Por qué? Porque Torrijos es propiedad del duque de Maqueda.
allí hay mucha gente y dice, le dice, los reúne allí a todos los chavales, dice, si os venís pa' Aspe. No, claro, ellos son de Toledo, ¿eh? Le dice, y permitidme la broma, no hay nada de Aspe, ¿no? Digo, a ver si me meto el fango con Monforte y en fango. Le dice, si os venís pa' Aspe, os doy casa gratis, que es verdad, tierra de regadío gratis y tierra de secano gratis. Coño, perdón. No, vamos. Tú eres agricultor y te dan en propiedad, digamos, en propiedad, casa gratis para tu familia. Tú eres un bracero que no tienes propiedades en Torrijos, Alacranes, allí no, ¿eh? Y te dicen, te vienes para el Levante, cerca de Benidorm, y te dicen, te vienes a una zona de huerta, te doy casa, te doy tierra de huerta y tierra de secano. Vamos, les tocó la lotería, ¿eh? A un bracero del siglo XVII que de gratis. Claro, a ver, luego con una serie de condiciones. Tú te tenías que quedar, tenías que pagar, pero bueno, pero tú, de no ser propietario, pasas a ser propietario, a tener derechos. Entonces, los de Torrijos se vienen a Aspe. Ya tenemos una gran comunidad de habla castellano hablante. Ahí tenemos el origen de por qué en Aspe se habla castellano. Por eso Aspe está hermanada con Torrijos. ¿Vale? Proceso. Los otros sitios castellano hablantes, Sax y Villena, ahí cuando llegaron los castellanos en el siglo XIII, le dijeron a todos los moritos, desfilando para el reino de Valencia, que aquí no queremos lío. Y desde el siglo XIII-XIV, allí se habla castellano, sin problema, ¿vale? La putada, perdón. Para los villeneros y sajeños es que hasta 1836 formaron parte de Albacete y de Murcia. Y es en 1836, por intereses vinateros y demás, cuando son incorporados a la provincia de Alicante y pasan a la Comunidad Valenciana, ¿vale? Pero bueno, ellos, su lengua siempre ha sido homogéneamente el castellano, porque han sido Castilla, ¿eh? Fueron reino de Murcia, ¿vale? Los otros casos, Elda y Monforte, los otros casos de islas lingüísticas castellanohablantes, frente al resto del territorio que es valenciano parlante, como puede ser Petrer, como puede ser Novelda o como puede ser Monóvar, ¿no? O Elche o Crevillente. Bueno, Pinoso como parte de Monóvar, evidentemente, ¿eh? Pinoso Algueña como parte de ese gran término municipal de Monóvar, de la baronía de Monóvar. Caso de Elda y de Monforte, perdón. Influye mucho, en el caso de Elda, la repoblación. Es verdad que la repoblación de Elda fue mayoritariamente con, y tenemos los nombres y las procedencias, con gente valenciano parlante, porque llega mucha gente de Onil y del campo de Alicante, de la zona de Benimagrell, y de la zona de Muchamiel. Y es gente valenciano parlante. Llegan incluso una familia de Ibiza y 2 familias de Mallorca. Gente catalano parlante. Es decir, se refuerza, ¿no? Es decir, la lengua de la administración se refuerza. Pero llega un contingente significativo de familias villeneras, pero especialmente sajeñas, atraídas por lo mismo que los de Torrijo, porque el conde de Elda ofrece casa y tierras gratis a los sajeños que se vengan. Y ahí tenemos una quinta columna. A Elda, en el año 1612, entra una quinta columna de sajeños, que llegarán a dar origen a una calle, los Giles. El apellido Gil, si conocemos a alguien de Sax, los Gil, los Ponce, los Barceló, los Herrero, vamos, es que eso se reparte en todas las capitanías de moros y cristianos, se las reparten ellos. Camino tiene los dos caminos,
Entonces, los giles, vemos cómo llega un importante contingente de giles en 1600, entre 1612 y 1619, y se asientan en la calle que actualmente, pegada a la iglesia de Santana, que se llama Calle Los Giles. Y ahí tenemos la quinta columna. La administración, la iglesia, seguirá escribiendo en valenciano. Los notarios, y eso lo ha estudiado muy bien un noveldero, Brauli Montoya, con su tesis doctoral del proceso de sustitución lingüística en Elda y en Orihuela, a través de los registros notariales, claro que son fiables. Yo creo que al rey, a la Guardia Civil y a los notarios no tenemos que perderle el respeto. Bueno, a la Guardia Civil hay gente que le pierde ya el respeto. Bueno, pues a través de los procesos notariales vemos cómo poco a poco, a lo largo del siglo XVII, Elda, la gente, los eldenses, van sustituyendo el habla del valenciano por el castellano. Y cuando llegamos a 1690, muy pocos eldenses hablan ya valenciano. Cuando llegan los Borbones e imponen el castellano, los de Elda dicen, ¿y? Sí, pero que aquí ¿quién habla? Sí, el abuelo tal. Eso sí, con un fuerte pozo valenciano parlante, en giros, en palabras, normal. Estamos en una tierra de contacto y hay préstamos de un sitio a otro y de otro sitio a otro, ¿no? Es decir, que Polsaguera dicen en Yecla y tú le dices, oye, que macho, que eso es un valencianismo. Claro, de Pols, ¿no? O que echan en la tele, dice, que es que eso es otro valencianismo que nosotros utilizamos sin darnos cuenta. Hay muchísimo, pero es normal. Claro, entonces, ¿y qué factor acaba haciendo clave que Elda y Monforte cambien de lengua? El camino real. El ser las dos ciudades o las dos villas que están en el camino real. Tránsito de viajeros. A partir del siglo XVII y especialmente durante el siglo XVIII con los Borbones y la nueva reorganización del territorio español, se establecen las carreteras radiales de comunicación, especialmente de la costa con la corte. Entonces, el puerto, hemos dicho antes que Monforte tenía puerto de mar, ¿no? Pero bueno, pero más allá de la broma, el puerto de mar de Madrid es Alicante. ¿Por qué? Por una cuestión geográfica. Es el punto más cercano y el punto más llano, con menos obstáculos. Con lo cual, vemos que hay un tráfico a lo largo del siglo XVII, segunda mitad del siglo XVII, especialmente a partir del reinado de Carlos II. Ese gran reinado que decimos que es de decadencia y demás, ahí es donde se sentó la recuperación de la economía y de la sociedad española. La devaluación de la moneda del Real de Bellón fue la clave que luego los Borbones recogieron todo el éxito, ¿vale? Pero bueno, a partir de ahí vemos cómo se incrementa el tráfico de Alicante, de la costa, con Madrid. Y los viajeros hablan castellano. Y para entenderse hay que hablar castellano. Si a eso luego le sumas todo el proceso de imposición del castellano por la monarquía tras la derogación de los decretos de nueva planta y demás del derecho foral valenciano, pues evidentemente son los dos pueblos que están en el camino los que acaban por confluencia de factores. No es un único factor, es una confluencia de factores. Acaban sustituyendo su lengua, Monforte y Elda. ¿Por qué? Porque el camino real no pasa por Petrel y el camino real no pasa por Novelda. ¿Por dónde pasaba la carretera nacional? Por la estación, pero no por Novelda. Entonces, la clave está, el camino real es lo que viene a asentar, ya es la puntilla. Pero es una confluencia de factores, sustitución tras la repoblación, llegada de familias castellano hablantes que actúan de quinta columna. ¿Por qué? Porque han metido ya el castellano dentro de la población.
Eso se refuerza con el tránsito de viajeros. Acordémonos, los caminos pasaban por dentro de las poblaciones, no habían desvíos. Acordémonos, a lo mejor de Elda no nos acordamos que pasaba la carretera por el centro, pero yo me acuerdo pasar por el centro de Monóvar, de Monforte, para ir a la universidad. Y pasaba por el centro de Monforte, el autobús por allí por el centro de Monforte, o por el Camino Real. Pero estás tocando temas, claro, temas esenciales en la historia de España, el tema del transporte, el tema del hinduismo, y sobre todo, para no extenderte más. No, sí, yo por mí encantado. Es la organización, ¿eh? Yo estoy sufriendo aquí por el personal de la... Por Graciela, por José Luis, y sobre todo, no sé el horario de aquí, José. Una pregunta más, una última. El tema de la repoblación mallorquina con la conquistó Jaime II primero, no recuerdo ahora. ¿Fue un fracaso en el sentido direccional? ¿Hubo gente que tenía que venir aquí cuando Jaime I conquistó Mallorca? Sí, Jaime I conquista Mallorca. Claro, y no, pero si es que, a ver, el problema es que cuando se repuebla tú tiendes a repoblar con cristianos, porque es población que te va a defender. No mueves a moros de un lado para otro, que sabes que a la primera de cambio o te van a traicionar o se van a alargar. Claro, correcto. La repoblación en 1609, frente a todo el norte de la provincia, donde sí que hay grandes núcleos mallorquines, Facheca, Famorca, ¿cómo se llama el pueblo este que habla con el habla salá? Tàrbena. Tienen ahí una cosa que hablan con el sa mallorquín. Aquí tenemos familias, en Elda tenemos una familia de Ibiza y dos de Mallorca. Bueno, pues porque los señores de aquí hacen grandes bandos ofreciendo el oro y el moro para que la gente se venga. Tener en cuenta que la expulsión de los moriscos fue la ruina de todos estos señoríos, pero la ruina de la quiebra. El condado de Elda fue embargado por el rey porque los acreedores se dirigen al rey y le dicen, mire, el conde de Elda es un jeta de mucho cuidado, que no hace nada más que pedir dinero y no paga. Y entonces el conde de Elda hace lo que ahora se han inventado, ¿no? Un concurso de acreedores. Y nombra un administrador concursal. Y es el administrador concursal quien organiza el pago, porque el conde gastaba más que ingresaba, y así le iba. Y me llamó la atención que ahora, en la zona de Galicia, en Rivadavia, una ciudad morisca, que sufrió también las consecuencias igual que el país valenciano, de la expulsión, hasta allá se metieron, y estuve visitando por ahí, y me hablaron y ahí que forma parte del eje de la ciudad de Sefardíes, que va desde Cataluña recorriendo todo el norte hasta, claro, me quedé sorprendidísimo porque en la historia no había estudiado que allí en Rivadavia, no sé, que había un núcleo en el norte que se supone que era cristiano, pues fue inmensamente morisco y por inclusión. Pues muchísimas gracias.